Buenas tardes, Luisa. Gracias por la participación y la puntualidad. Listo, entonces vamos a dar inicio a la réplica de la sesión número 3 de el curso de CIPAS de curso de complejidad de matemática financiera. En esta oportunidad, pues vamos a abordar lo relacionado con la tarea número 4 de evaluación financiera de proyectos de inversión. Entonces, bienvenidos, tanto a la profesora Nick Cortés como a Luisa Gómez, Mitzi Sánchez, Jenny de Guizamo y quienes habla César Augusto Alcázar. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión. Posteriormente yo les voy a compartir el link de asistencia y también más adelante el link de encuesta de satisfacción para que estén atentos al diligenciamiento como tal. Esta es la sesión de la réplica de la sesión número 3, entonces para que tengan presente el momento de diligenciar tanto el link de asistencia como también de la encuesta de satisfacción. Inicialmente la profesora Nid va a abordar lo relacionado con los conceptos de los indicadores de inversión y posteriormente yo abordaría la plantilla, que es lo correspondiente a la tarea de la actividad número 4. Entonces doy paso a la profe Nid para que inicie con la presentación. Sí, buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesor César. Buenas tardes, señores estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema de indicadores de inversión, las diferentes maneras como se puede evaluar o determinar si un proyecto cumple con las expectativas en cuanto a viabilidad del mismo. Cualquier persona que haga una inversión en una empresa determinada siempre se va a preguntar si conviene o no conviene la inversión. Entonces, para ello es necesario que desarrolle una serie de herramientas que le van a permitir evaluar esas diferentes alternativas de inversión para sus recursos y mirar si son viables o no son viables los mismos. Para ello es fundamental que tengamos claro que tenemos una tasa de interés en el mercado que se denomina tasa de oportunidad y que esa tasa de oportunidad es la que realmente el inversionista espera obtener en un momento dado de su inversión, y es con esta herramienta o con esta tasa que nosotros vamos a hacer las diferentes evaluaciones de los proyectos que están en curso. Ustedes pueden hacer una evaluación ex ante o ex post. Ex ante es mientras que se está realizando todas las proyecciones que se hasta ahora en desarrollo del proyecto, se está planeando, se está pronosticando, y puede, después de las diferentes proyecciones de tanto de ingresos como de gastos y como de costos, hacer una evaluación utilizando para ello esa tasa de oportunidad, que es lo que realmente el inversionista quiere ganar, y mirando si el ejercicio le va a dar la tasa para poder vender el proyecto adecuadamente al mismo. O también puedan hacerla ex post, es decir, cuando el proyecto ya está en marcha y lo que estamos tratando es de cumplir con esas metas establecidas en esa planeación y en esas proyecciones, y hacemos análisis periódicos. Lo ideal es que los administradores no esperen a que las vigencias se acaben para hacer las evaluaciones de la ejecución de sus proyectos, sino que vayan estableciendo momentos determinados para poder evaluar si las metas planteadas se están cumpliendo o no, y hacer los ajustes respectivos. Ustedes saben que la planeación es ajustable porque esta de todas maneras tiene muchísimos cambios por las situaciones que se dan en el mercado, que es donde, pues, digamos que donde impactan o donde se mueven las inversiones o los diferentes proyectos. Entonces, para ello es importante tener el conocimiento claro de qué es esa tasa de oportunidad y para qué sirve. También la pueden encontrar ustedes con el nombre de tasa de descuento, y a nivel de teoría se dice que es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto, es decir, cuánto aporta el inversionista y cuánto hay que pagarle a ese inversionista por
digamos que por facilitar el recurso para el proyecto determinado. También se le puede definir como el costo de oportunidad en el que concurre la empresa al tomar la decisión de invertir en el proyecto en lugar de utilizar otras alternativas que puede ofrecer el mercado. Esto es importante también porque nos lleva a mirar cuántas clases de financiación hay para los proyectos. Entonces tenemos una financiación que es con recursos propios, es la que llamamos de los inversionistas, de los socios de la empresa, de los socios del proyecto, y esa financiación es la que está relacionada con esa tasa de descuento o con esa tasa interna de oportunidad, que es lo que realmente planean los socios del negocio o los inversionistas del negocio que su dinero debe producir, porque es lo mismo que les puede producir si los dejan en cualquier otra alternativa de negocio. O financiación con pasivos, y cuando nos referimos a pasivos ya estamos hablando nosotros de créditos con instituciones financieras, y el costo corresponde a la tasa de interés que pagaría la empresa para obtener ese préstamo. También está la tercera, y la tercera es simplemente integrar las dos, cuando hay financiación tanto de los accionistas o de los inversionistas, pero también hay financiación de los bancos. Y para poder sacar el costo acá que nos permita a nosotros determinar en un momento dado si el proyecto es viable o no es viable, pues necesariamente tenemos que sacar un promedio ponderado de la participación de cada uno de los integrantes en esa financiación. Después de tener nosotros ya determinado con qué vamos a evaluar, o sea, cuál va a ser la tasa de interés con la que nosotros vamos a evaluar nuestros proyectos, y teniendo muy claro de que podemos evaluarla con una tasa interna de oportunidad, que es lo que quiere el inversionista, o con las tasas de interés que tenemos que pagar a los bancos, que entre comillas podríamos verlos también como inversionistas. Entonces ya podemos recurrir nosotros a varias herramientas, o a dos herramientas fundamentales muy importantes, que son las que nos sirven para valorar los proyectos. Y entre esas tenemos al valor presente neto. ¿Y qué es el valor presente neto? Entonces tienen que verlo como una herramienta financiera que se utiliza para determinar si un proyecto es rentable o no es rentable, si un proyecto es viable o no es viable. Y se basa en el principio de que el valor del dinero en el tiempo es diferente. Ustedes saben que en el horizonte de planeación, ¿ya?, nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente el valor de ese flujo neto de efectivo, sino también tenemos que tener en cuenta que esos están determinados, influenciados por unas tasas de interés y por un plazo determinado. Entonces, no siempre vamos a decir que en el punto cero, 1.000.000 de pesos puede ser igual a en un tiempo 3, porque aquí estamos hablando nosotros es del poder adquisitivo del dinero, y como ustedes bien lo saben, el poder adquisitivo del dinero se ve influenciado muchísimo por factores de la economía, como son la inflación, como son los riesgos, como es la situación económica del sector en un momento determinado, que vienen a influir mucho sobre cuál es la capacidad de ese monto de dinero en un momento determinado para comprar. Entonces no podemos hablar, cuando hablamos en términos de poder adquisitivo, no podemos decir que un dinero en un punto A es igual a un dinero en el punto B. Necesariamente tenemos que tener en cuenta su tasa de interés y su plazo. Entonces dice la teoría que este método es de uso común, ya que a través de él se cuantifica en pesos de hoy los ingresos y egresos estimados durante el periodo de evaluación del proyecto, y nos permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de realizar o no realizar esa inversión. ¿Qué sucede con esta evaluación? Nosotros tenemos que traer todos esos flujos de efectivo
en la gráfica ustedes están viendo FNE, flujo neto de efectivo, y se llama flujo neto de efectivo. ¿Por qué? Porque al total de ingresos nosotros ya les quitamos el total de egresos y lo que nos está sobrando es ese flujo neto de efectivo, que es el que permite que las organizaciones sigan desarrollando sus actividades a través del tiempo. Entonces, ¿qué dice el desarrollo de este ejercicio? Dice que yo tengo que traer cada uno de esos flujos netos a un momento determinado, y como estamos hablando de valor presente neto, nosotros aquí tenemos que incluir a nuestra inversión, y la inversión ¿en dónde está? Está en el punto cero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo traer cada uno de esos flujos netos al momento cero. Esa sería nuestra fecha focal para todos ustedes que conocen el concepto. La fecha focal es el punto de encuentro donde convergen los ingresos y los egresos. Entonces llevamos todo a ese momento cero, ingresos y egresos, y averiguamos o miramos cuál es el valor real de cada uno de esos flujos netos de efectivo. Cuando ustedes los traen de valor futuro a valor presente, pues necesariamente están restándole esos intereses que se habían proyectado al tiempo futuro donde está ese flujo neto de efectivo. Y luego les van a restar la inversión, y ahí tendrían ustedes el resultado del valor presente neto. Aquí tienen, digamos que si lo van a hacer mecánicamente, obviamente que ahorita con el profesor César ustedes van a trabajar a través de sus plantillas, pero si tuvieran que hacerlo a través de una fórmula, esta sería la fórmula. Ustedes ven que el valor presente neto para este caso, teniendo en cuenta una tasa de interés, la tasa de interés de oportunidad, tasa interna de oportunidad, está entre paréntesis, es igual a qué. Esa P es la inversión, es el valor que nosotros sacamos inicialmente para arrancar un negocio, ya lo ven negativo porque es un egreso, más cada uno de los flujos netos de efectivo que están reflejados en la gráfica, y cada uno afectado por una tasa de interés, por una tasa interna de oportunidad, y elevado al plazo en el momento en que están. Ustedes ven que tenemos FB, el flujo neto de efectivo 1 sobre 1 más la tasa interna de oportunidad elevado a un tiempo 1, y así sucesivamente hasta n, porque depende de los flujos de efectivo que ustedes vayan a trabajar. Precisamente las plantillas lo que contribuyen es a hacer mucho más ágil esta clase de operaciones, que es un poco dispendiosa para cuando son, digamos que, muchos los años que hay que calcular. Al plantear la ecuación del valor presente neto, entonces ustedes ¿qué pueden observar? Ven que se están comparando ingresos con egresos. Nosotros estamos comparando acá los flujos netos de efectivo con la inversión inicial en la misma fecha, en el momento cero. La tasa de descuento utilizada para trasladar todos esos flujos netos de efectivo del futuro al presente es la tasa de oportunidad del inversionista. Si la inversión, o sea, si el proyecto se está financiando con recursos solo de los inversionistas. Si tienes de las dos partes, pues necesariamente tendríamos que haber determinado el promedio ponderado de los mismos. Y se está planteando un proyecto convencional o normal, un proyecto con una inversión inicial y unos beneficios futuros, que es lo que ustedes ven en esa gráfica. ¿Cuáles son los criterios al evaluar, ya cuando ustedes obtienen los resultados, sea por las plantillas o sea a través del desarrollo de las fórmulas matemáticas, de los cálculos? ¿Cuáles son los criterios para aceptar o no aceptar el proyecto? Tienen que tener en cuenta primero que ustedes están evaluando ese proyecto precisamente con esa tasa interna de oportunidad que le interesa a quienes de una u otra manera facilitaron los recursos para financiar el proyecto. Entonces, cuando el valor presente neto nos viene a dar mayor que cero, el proyecto se debe aceptar. ¿Por qué? Porque si es mayor que cero me está dando digamos que una rentabilidad por encima de lo que esperaba el inversionista. Cuando el valor presente es igual a cero, es como si estuviéramos obteniendo de rentabilidad exactamente la tasa, digamos que la rentabilidad esperada por el inversionista, y pues es indiferente, o sea, es un proyecto que está rentando lo que quiere el inversionista y se puede aceptar
ya es decisión de la persona que va a hacer la inversión, y cuando el valor presente neto del proyecto nos viene a dar menor que cero, el proyecto necesariamente se debe rechazar porque no está satisfaciendo las necesidades de esa persona que está colocando los recursos para el banco, o de lo que nos implica a nosotros utilizar el dinero, por ejemplo, de los bancos, que es el costo de oportunidad. Un proyecto de inversión no es ni bueno ni malo en sí, sino que depende de las exigencias económicas del inversionista o de los compromisos que tengamos con los bancos, porque perfectamente el deseo del inversionista puede ser una tasa de interés del 3%, que su proyecto le rente el 3% de su inversión, pero el proyecto no alcanza a rentar sino por ahí 2.5. El proyecto está rentando, pero ¿qué pasa? No es viable para esa persona que va a poner el dinero. Para él no es aceptable, no cumple con sus expectativas. ¿Qué conclusiones tendríamos nosotros entonces sobre el valor presente neto? Es un método de fácil aplicación. La inversión y los beneficios futuros se transforman en pesos de hoy cuando nosotros traemos todas esas proyecciones que teníamos hacia futuro, hacia el momento cero, o sea, hacia el momento en que nosotros estamos haciendo la inversión, necesariamente estamos transformando todos esos flujos netos de efectivo en valores a pesos del momento en que se está evaluando, y así se puede ver si los ingresos son mayores que los egresos que se están realizando en el momento. Considerar el valor del dinero en el tiempo. Hablábamos nosotros de todos los factores que de una u otra manera inciden en el poder adquisitivo del dinero, y por ello es necesario que no estemos pensando nosotros que los recursos en diferentes partes del tiempo, diferentes puntos del tiempo, van a ser iguales. Se necesita conocer la tasa de descuento, o sea, yo necesito saber cuánto se quiere ganar ese inversionista para poder desarrollar el cálculo de esta herramienta y poder determinar si sí o no le conviene al mismo. Con todos estos datos ya es aplicar simplemente digamos que lo reflejado en la formulación o en la plantilla que ustedes van a manejar, y determinar ya bajo los criterios de igual a cero, mayor que cero o menor que cero, si aceptan o no aceptan el proyecto. Luego hablamos de otra herramienta importante dentro de la valoración de los proyectos, que es la tasa interna de retorno. ¿Y qué es la tasa interna de retorno? La tasa interna de retorno es la que realmente, o es el resultado real de la ejecución de un proyecto determinado, o en la misma proyección, si lo vamos a hacer ex ante, cuando nosotros hacemos nuestros estados de resultados de pérdidas y ganancias, pues nosotros ahí podemos determinar cuál fue la rentabilidad real del negocio, ¿no? Para poder evaluar si se cumple o no se cumplen las expectativas del inversionista. Pero si yo estoy ya ejecutando el proyecto, pues me va a decir, venga, en el ejercicio que usted tuvo en esta anualidad, realmente el proyecto le rentó tanto. Y eso me permite también para cruzarlo con las expectativas del inversionista. Pero ¿cómo se define entonces la tasa interna de retorno? Se define como la tasa de rentabilidad del proyecto, o sea, cuánto de verdad está rentando ese proyecto. Es una característica propia de cada alternativa y es totalmente independiente de las ambiciones del inversionista. El inversionista quiere el 3%, pero cuando yo hago mi análisis total de valor presente neto, o cuando establezco los estados financieros últimos de la anualidad, cómo se comportaron, cuando desarrollo mi estado de resultados, ahí yo puedo determinar cuál fue la rentabilidad real de ese proyecto, cuánto me dio la utilidad neta, y la cruzo frente al total de ingresos y sé exactamente cuál es la rentabilidad que me dio. Esa tasa interna de retorno es totalmente independiente, porque es lo que realmente sucede frente a una expectativa del dueño del dinero. Entonces, la tasa interna de retorno es una medida financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto.
Siempre la van a escuchar ustedes o la van a trabajar como la TIR, T-I-R, y es la tasa que vuelve cero el valor presente neto de los flujos de efectivo de un proyecto. Los iguala a cero. En otras palabras, la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo de un proyecto sea igual al costo inicial de la inversión. Para entender el significado de la tasa interna de retorno, este se debe comparar frente a la tasa mínima aceptable de rentabilidad o a la tasa interna de oportunidad o a la tasa de descuento, que son las que quieren los dueños del dinero, las quiere el inversionista o los compromisos que tenemos nosotros en cuanto a tasas de interés frente a financiaciones con instituciones financieras. Entonces, siempre vamos a hacer esa comparación, o sea, la tasa interna de retorno ya dijimos que es lo que realmente sucede y que es independiente de lo que quiere el inversionista, pero lo que sucede yo tengo que compararlo frente a las expectativas y eso me va a decir, ¿cumplimos o no cumplimos con las expectativas de los socios de la organización? Los criterios para aceptar o rechazar el proyecto a través de esta herramienta es si la TIR es mayor que la tasa de oportunidad. Recuerden que la tasa de oportunidad es lo que quería el inversionista, el proyecto se debe aceptar. El inversionista aquí está obteniendo un rendimiento mayor al que estaba exigiendo, es decir, que está ganando mucho más de lo esperado. Cuando la TIR es igual a la tasa de oportunidad, significa que el proyecto está rentando exactamente lo que el inversionista esperaba ganar o lo que estaba exigiendo y pues para él en ese momento es indiferente emprender o no emprender. Y cuando la TIR es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto necesariamente se debe rechazar porque significa que desde el punto de vista financiero no está rentando ni siquiera lo que el inversionista deseaba. O sea, no está rentando ni siquiera esa tasa de descuento o esa tasa interna de oportunidad. Entonces, esos son los criterios para evaluar. También están las fórmulas matemáticas para resolverlos, pero también ustedes tienen la plantilla porque el cálculo de la tasa interna de retorno necesariamente implica comenzar a realizar una serie de suposiciones de tasa hasta que nosotros podamos llegar a unas tasas mínimas tanto negativas como positivas y poder desarrollar, digamos que la fórmula y determinar cuál es la tasa. Tenemos otros criterios de evaluación complementarios a el valor presente neto y ese es el valor anual uniforme equivalente. Ese valor anual uniforme equivalente es un método que se utiliza en la evaluación de proyectos y que permite convertir flujos de cajas futuros en un valor anual constante. ¿Para qué se realiza esto? Este criterio más que todo se está utilizando es para cuando yo tengo la necesidad de escoger entre uno u otro proyecto. Entonces, lo que hago es convertir todos sus flujos de caja futuro en un valor anual constante que me permita a mí hacer el análisis o poder hacer la equivalencia entre dos proyectos de vidas útiles diferentes o de duraciones o plazos diferentes. Y eso permite pues que pues, pueda haber una toma de decisiones mucho más informada y mucho más clara y mucho más soportada financieramente para la toma de la decisión. Ese valor anual uniforme equivalente ustedes lo pueden definir como el valor presente de todos los flujos de efectivo generados por un proyecto dividido por el número de años que dura el proyecto. El valor se expresa en términos anuales, lo que permite evaluar la rentabilidad de diferentes alternativas de inversión en condiciones equivalentes. Este criterio tiene diversas aplicaciones, nos permite comparar proyectos, nos permite a quienes administran las organizaciones poder comparar proyectos con diferentes estructuras de flujos de efectivo y de plazos
facilitando la selección del proyecto más rentable, nos permite hacer una planificación financiera de todas las inversiones de una organización a largo plazo, asegurando que los recursos se apliquen efectivamente, nos permite evaluar el rendimiento de un proyecto en la medida de, digamos que de sus pronósticos a futuro, y esto es crucial e importante para la rendición de las cuentas que tienen que hacer los gerentes ante los socios de la organización, y sobre todo para poder administrar adecuadamente el riesgo, porque ustedes saben que todas las inversiones están asociadas de todas maneras o están afectadas más bien de todas maneras por los riesgos que se presentan en el mercado en un momento determinado. ¿Cuál es la importancia del valor anual uniforme equivalente en la evaluación de los proyectos? Es importante porque facilita la toma de decisiones informadas, es importante porque permite, al conocer el comportamiento de los proyectos en sí, nos permite optimizar los recursos, y es importante porque nos permite administrar el riesgo, determinar cuál es el riesgo en el que pueden caer estos diferentes proyectos, y poder establecer los planes de contingencia que permitan de que las metas se cumplan y que no vayan a haber inconvenientes por el camino. Otra herramienta complementaria, otro criterio de inversión complementario al valor presente neto es el indicador de rentabilidad, y este también es conocido como índice de rentabilidad. Esta es una medida financiera que se utiliza también para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, y se calcula dividiendo el valor presente de los flujos de efectivos futuros generados por el proyecto entre el total de la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto. En términos mucho más simples, nos indica cuánto valor se genera por cada peso invertido en el proyecto. Nos permite determinar exactamente cuál es la rentabilidad que nos está generando una unidad monetaria que nosotros invertamos en el proyecto. ¿Cómo podemos nosotros utilizar este indicador de rentabilidad para decidir o no decidir en la selección de un proyecto determinado? Dice que un indicador de rentabilidad o un índice de rentabilidad mayor que 1 indica que el proyecto va a generar un retorno positivo sobre la inversión, es decir, que los flujos de efectivo futuros son mayores al costo inicial de la inversión. Por lo tanto, es un proyecto que debe ser aceptado, o que puede ser aceptado, porque está mostrando desde su valoración que va a tener una rentabilidad esperada. Y un índice de rentabilidad menor que 1 indica que el proyecto no va a generar suficientes flujos de efectivo para cubrir el costo inicial de la inversión. El índice de rentabilidad mayor que 1 nos dice que vamos a tener flujos de efectivo mayores al costo inicial de la inversión, y si yo estoy hablando por encima del costo inicial de la inversión, yo ya estoy hablando de que el proyecto va a tener una rentabilidad establecida. El indicador de rentabilidad es útil también para comparar diferentes proyectos de inversión, de tal manera que nos permita decidir sobre cuál de ellos es el más rentable y que le puede beneficiar a la organización, dependiendo de la cantidad de dinero invertido. El periodo, luego ya pasamos a otro criterio, que es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Cuándo vamos a recuperar? Nosotros tenemos un horizonte de planeación. ¿Cuál es el horizonte de planeación? Los proyectos tienen una vida útil. Las organizaciones hoy en día tienen una vida útil establecida también. Antes se podía organizar una empresa cualquiera y determinar que su periodo iba a ser indefinido. Hoy en día están exigiendo que uno le coloque un tiempo de vida a esa organización, y por el camino pues se van haciendo los ajustes necesarios. Pero los proyectos también es lo mismo. Nosotros tenemos un proyecto determinado
la empresa se gana un proyecto en una entidad pública y esos proyectos tienen una vida determinada para ejecutarse y cumplir con lo establecido o con los requerimientos del proyecto. Entonces, dentro de esa vida útil, ¿cuándo se recupera esa inversión que tenemos que hacer en el momento de arrancar el proyecto, en el momento cero? Entonces, cuando hablamos de horizonte de planeación, estamos hablando de cuánto tiempo vamos a durar desarrollando el proyecto. 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes, 3 meses, 6 meses, depende cómo esté constituida o cómo estén establecidos los objetivos y las metas del proyecto. Entonces tenemos un criterio que nos permite a nosotros determinar eso, determinar cuándo es que la empresa va a recuperar lo invertido y va a comenzar a generar ingresos ya que le permiten tener una rentabilidad. Entonces, decimos nosotros que ese periodo de recuperación de la inversión permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen el costo o la inversión inicial. El periodo de recuperación de la inversión es el indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente. Es un método de valoración de inversiones que determina el tiempo en el que una inversión tarda en ser recuperada de acuerdo con los flujos de efectivo. Recuerden que los flujos netos de efectivo es la diferencia que existe entre el total de ingresos obtenidos en un momento determinado y el total de gastos que ha conllevado esa generación de ese ingreso. Entonces ustedes tienen los flujos netos de efectivo y lo que se busca es determinar cuándo esos flujos netos de efectivo comienzan o permiten la recuperación de la inversión. A continuación, entonces, estos conceptos que ustedes han escuchado los van a aplicar con el profesor César en la plantilla correspondiente a la guía número 4 que es el trabajo que está pendiente por desarrollar. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor César, entonces, ¿su merced puede continuar con la guía, con la plantilla? Sí, profe, muchas gracias. Entonces, doy continuación a las IPAs con la presentación de la plantilla. Muchas gracias. Ok, sí, señor. Listo, entonces, buenas tardes nuevamente. Voy a continuar la sesión de las IPAs con la presentación de la plantilla. Recordemos que esta actividad es la número 4 del curso y pues cierra el próximo 26 de noviembre para que tengan presente la fecha de cierre y pues puedan realizar la entrega de manera a tiempo, en los tiempos establecidos para dar cumplimiento a la actividad. Entonces, inicialmente pues tenemos aquí la primera hoja, que es donde encontramos la portada. Aquí pues tenemos los 5 espacios que corresponden a los 5 estudiantes en cada una de las aulas. Sí, todos los 5 pues logran integrar el equipo. La idea es que pues puedan registrarse aquí, tanto su nombre, sus códigos, el número del grupo, el nombre del tutor asignado y pues las demás casillas que corresponden al diligenciamiento de la portada. Sin embargo, si solamente, digamos, son solamente 3 integrantes del equipo, pues también registran solamente los 3 espacios correspondientes a esa cantidad de estudiantes. De igual manera el código y pues las demás espacios que se requiere para el diligenciamiento de la portada. Si es solamente uno, es decir, que no logró contactarse con sus compañeros o se le dificulta la disponibilidad de tiempo para poder realizar el trabajo colaborativo, entonces diligencia solamente la primera casilla con el nombre, con su nombre, con su código y pues la demás información correspondiente a la plantilla como tal. Listo, entonces de esta manera pues evidenciamos quiénes participan para poder registrar la calificación correspondiente solamente a los que están aquí registrados en la portada y pues evidenciar quiénes realmente participaron, ¿no? Entonces la idea es que ustedes
registren a quienes aportaron, a quienes participaron, a quienes se reunieron con ustedes en caso de que lo hayan realizado de manera colaborativa. Entonces, la idea es que solamente aquí pues vayan quienes hayan aportado al desarrollo de la actividad como tal. Listo, entonces esto es lo correspondiente a la hoja de portada. Eh, Seguimos con la siguiente hoja que es denominada el proyecto colaborativo y la cual la deben diligenciar tanto quienes se realizan de manera grupal o colaborativa como quienes la realizan de manera individual. Es decir, siempre, sí o sí, ya sea grupal o individual, deben diligenciar esta plantilla denominada proyecto colaborativo. Las demás hojas, como observamos, dice estudiante número 1, estudiante número 2, hasta el estudiante número 5, dado que, como observamos en la hoja de portada, hay 5 espacios donde son máximo 5 estudiantes. Entonces, en caso de que los 5 integrantes se reúnan y desarrollen el trabajo, profe, ¿será que puede cerrar el micrófono, por favor? Ya lo... Listo, ya. Listo, entonces, si todos los integrantes, los 5 integrantes del aula desarrollan el ejercicio, entonces van aquí, cada uno selecciona una hoja y donde dice XXX lo que hace es reemplazar por su nombre la hoja que haya seleccionado. En caso de que sean solamente 3, entonces diligencian solamente las 3 primeras hojas, las demás las dejan en blanco sin diligenciar, dado que pues no tendrían la necesidad de diligenciarlas. Si son solamente un estudiante, entonces diligencian el proyecto de estudiante número 1, escriben su nombre en la denominación de la hoja y diligencian esa hoja para poderlo entregar, ¿no? Entonces siempre vamos a entregar la colaborativa y de acuerdo a la cantidad de estudiantes que vayamos a conformar la realización del trabajo, pues asimismo vamos a diligenciar la cantidad de hojas correspondientes. Listo, respecto a la hoja de trabajo colaborativo, entonces en la parte superior encontramos la tabla que estamos observando, la cual se denomina proyección de indicadores financieros. Entonces, en este caso, la idea es poder proyectar, es decir, podemos, como el proyecto es relacionado con un gimnasio ABC, que corresponde pues al sector servicios, entonces la idea es podernos documentar de cuál ha sido la tendencia de ese sector en los últimos años, ¿no? Entonces podemos documentarnos ya sea en la página del DANE que tiene estadísticas relacionadas con ese sector o también a través de revistas económicas donde también nos pueden dar información a través de su página, de sus páginas de internet, donde nos puedan dar como esa base de datos o estadísticas relacionadas con la evolución que ha tenido el sector, en este caso servicios, correspondiente al crecimiento de los ingresos, al crecimiento del costo de ventas y también al crecimiento de gastos de personal. La idea es poder, por ejemplo, hacer una tendencia. Entonces, por ejemplo, podemos evidenciar que han tenido un incremento o que se ha presentado una variación, digamos, no constante. Un año aumenta, otro año disminuye y así ha venido teniendo el comportamiento. La idea es poder realizar una proyección y aquí en el espacio donde dice análisis del crecimiento del ingreso, entonces vamos a justificar el por qué registramos ese porcentaje respecto al crecimiento de los ingresos, respecto al crecimiento del costo de ventas y también al que registramos en el gasto de personal. La idea es no solamente registrar el porcentaje, sino indicar, de acuerdo a lo consultado en tal fuente de información, consideramos que el crecimiento de los ingresos va a ser tanto por ciento y pues damos la justificación del por qué consideramos que se va a presentar o va a tener ese tipo de comportamiento en la proyección que estamos elaborando, ¿no? Entonces la idea es tanto registrar el porcentaje que consideramos como también la justificación de por qué va a tener ese posible crecimiento en los siguientes periodos. Listo, entonces una vez diligenciados esta tablita, vamos a continuar con lo que nos establece la plantilla como tal en esta hoja colaborativa. Entonces tenemos la estimación del estado de la situación financiera del gimnasio ABC.
también lo tenemos proyectado del año 0 al año 3, dado que el horizonte de tiempo de ejecución de ese proyecto se estima que son 3 años. Contamos con el estado de resultados, también proyectado desde el año 0 hasta el año 3, y el estado de flujo efectivo, también por el mismo periodo. La recomendación es que no cambiemos ninguna cifra, ya que estos datos son predeterminados para poder calcular más adelante los indicadores de evaluación financiera. Entonces, la recomendación es para que no hagamos cambios, ni reemplacemos, ni borremos, ni cambiemos ningún tipo de dato, dado que pues eso alteraría la proyección que vayamos a realizar más adelante. Entonces, esa es la información previa que tenemos que identificar, y continuaríamos con el cálculo o em, la medición de los indicadores de evaluación financiera. Aquí tenemos los indicadores que vamos a calcular, tenemos el espacio para poder calcularlos, y en la última parte están el espacio para poder realizar el análisis correspondiente a ese resultado que vayamos a obtener. Entonces la idea es poder indicar si de acuerdo a ese resultado sugerimos o recomendamos que el inversionista debe invertir en ese proyecto, o por el contrario, si evidenciamos que el indicador nos arroja resultados negativos, pues la idea es escribir ese tipo de recomendaciones, ¿no? Es decir, no recomendamos la inversión en este proyecto, dado que los ingresos son menores que los gastos, no generamos excedentes, estamos perdiendo la inversión. Entonces, la idea es poder justificar el por qué indicamos que sí es recomendable, o por el contrario, no es viable la inversión correspondiente a este proyecto como tal. Entonces, ese es el tipo de análisis que debemos hacer, ¿sí? No de explicar cómo se calcula el indicador, sino ya de acuerdo al resultado que hayamos obtenido, vamos a indicar si recomendamos su inversión, o por el contrario, no la recomendamos por estas y estas razones como justificación de esa recomendación. Listo, entonces iniciamos con el valor presente neto, que es el primer indicador. Y pues este valor presente neto lo calculamos de la siguiente manera. Entonces vamos aquí en la barra de fórmulas y damos igual o más. Vamos a calcular el BNA, en este caso el valor neto actual. Así lo encontramos en las fórmulas de Excel. Abrimos paréntesis y vamos a seleccionar la tasa de descuento, que es la que nos explicaba la profesora en su presentación, cuando comparamos el resultado que nos da la tasa interna de retorno frente a esa tasa de descuento. La tasa de descuento es la que esperan los inversionistas poder recibir frente al rendimiento esperado de esa inversión, y que más adelante lo vamos a comparar con la tasa interna de retorno. Entonces, en este caso, seleccionamos la celda donde se encuentre la tasa de descuento, punto y coma, vamos a seleccionar el flujo de caja libre. Aquí en la fila D, en la fila 50, de la D50 a la F50, es decir, los flujos de caja libre del año 1 hasta el año 3. Cerramos paréntesis y le sumamos el flujo de caja libre del año 0. Entonces retomamos. Igual, BNA, abrimos paréntesis, seleccionamos la tasa de descuento, punto y coma, seleccionamos el flujo de caja libre del año 1 al año 3. Por favor, cerramos micrófonos. Gracias. Seleccionamos el flujo de caja libre del año 3, del año 1 al año 3. Cerramos paréntesis y le sumamos el flujo de caja libre del año 0. De esta manera, reemplazamos y calculamos el valor presente neto, que en este caso nos da un resultado negativo, ¿no? Nos da menos 36.525.742 pesos. Entonces, de acuerdo a los criterios de interpretación y análisis del resultado que nos da el valor presente neto, si el valor es negativo o es menor que 0, pues debemos concluir que rechazamos el proyecto, dado que no estamos generando valor, no estamos recuperando la inversión, y por ende, aquí en la interpretación decimos lo siguiente: no está generando valor agregado,
la inversión no es recomendable ya que no se recupera, es decir, no vamos a recuperar lo que esperamos invertir y por ende recomendamos o sugerimos que no se haga la inversión que estamos proyectando, dado que no la vamos a recuperar. Entonces, esto es lo correspondiente a este resultado que nos da el valor presente neto. Si hubiera dado positivo, pues hubiéramos recomendado que sí, pero pues de acuerdo a los resultados vamos a registrar la interpretación del análisis de la recomendación frente a la inversión o no eh, correspondiente a los resultados de los indicadores. Continuamos con la TIR, la tasa interna de retorno. En este caso vamos a escribir más o igual y con la fórmula financiera TIR, TIR, vamos a seleccionar los flujos de caja libre del año 0 hasta el año 3. Y ya cerramos paréntesis y esa es la fórmula para calcular la TIR, ¿no? Entonces, igual TIR, seleccionamos los flujos de caja libre del año 0 hasta el año 3, todo el horizonte de tiempo en el que estamos proyectando este proyecto y ya daríamos Enter para calcular la tasa interna de retorno. Entonces, en este caso, y el criterio de comparación para evaluar la tasa interna de retorno es la tasa de descuento o la tasa interna de oportunidad, que es la tasa que espera como mínimo el inversionista le genere o le rente este proyecto. Entonces, vemos que la tasa de descuento es el 20%, la TIR es 9.24, está muy por debajo de las expectativas de los inversionistas, ¿no? Muy por debajo de lo que espera recibir el inversionista. Entonces, por ende, concluimos lo siguiente. El proyecto no es viable, ya que es inferior a la tasa de descuento, no se recupera el capital de trabajo ni excedentes de dinero. Entonces, en este caso, como no generamos excedentes, no hay utilidad, no hay beneficios respecto a lo que espera el inversionista, pues también consideramos y recomendamos que no se invierta en este proyecto, dado que pues no vamos a recuperar lo que vamos a invertir como tal. Entonces, al igual que el valor presente neto, continuamos indicando que pues no es viable invertir en este proyecto como tal. Seguimos con el índice de rentabilidad, IR. Entonces, la fórmula para calcular este indicador es la siguiente. Entonces, vamos a seleccionar el resultado que nos dio el valor presente neto, lo que calculamos hace un momento, el primer indicador que calculamos, lo dividimos sobre, vamos a utilizar el ABS para que los resultados nos den en términos absolutos. Y entre paréntesis, seleccionamos el valor de flujo de caja libre del año 0 y le sumamos 1. Listo, retomamos. Entonces, igual o más, seleccionamos el resultado del valor presente neto que calculamos hace un momento sobre o dividido en ABS, valores absolutos, y seleccionamos el flujo de caja libre del año 0 y le sumamos 1 para calcular el índice de rentabilidad. En esta oportunidad, pues lo que buscamos con el resultado del índice de rentabilidad es para que sea favorable, es que sea mayor que 1, es decir, que por cada peso que la empresa debe, puede responder por ese mismo peso y lo adicional es lo que queda o es el excedente para poder invertir en otro tipo de proyecto. Entonces, en este caso, nos da 0,76, entonces es menor a 1 y la interpretación es la siguiente. Solamente está retornando 76 centavos por cada peso de la inversión. Por lo tanto, siendo menor a 1, el proyecto debe ser rechazado. ¿Sí? Entonces, no alcanza ni siquiera a recuperar un peso de cada peso que debe. Entonces, por ende, solamente se recuperan 76 centavos por cada peso y el resto, pues no se recupera. Es decir, hay que buscar otra fuente de financiación o otros recursos para poder cubrir ese faltante de dinero que nos está faltando para poder completar la inversión. Entonces, en este caso, recomendamos rechazar el proyecto como tal. Continuamos con el valor actual uniforme equivalente, el BAUE, que también es otro indicador que nos permite pues evidenciar en términos de ingresos si esos ingresos son suficientes para cubrir
la totalidad de los egresos que vayamos a incurrir durante el proyecto. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la función pago que nos da o nos facilita el Excel. En la casilla que dice tasa, vamos a seleccionar la tasa de descuento, que en este caso pues es el 20%. El número de periodos, vamos a seleccionar o podemos escribir 3. En este caso podemos seleccionar la celda F46 donde dice año 3 o podemos escribir número 3 porque es el horizonte de tiempo en el cual se va a proyectar el desarrollo de este proyecto como tal. Valor actual, BA, que es el valor actual. Entonces vamos a seleccionar el valor presente neto que calculamos en el primer indicador. En este caso, como es negativo y queremos que tenga un valor positivo, entonces vamos a anteponerle un signo menos para que el resultado pues sea positivo. Y esto pues de esta manera calculamos el BAUE, ¿no? Entonces la tasa de descuento, el número de periodos que es 3, el valor actual, que es el valor presente neto, anteponemos un menos porque el resultado que nos dio fue negativo y pues queremos que eh, lo tome en términos positivos. En este caso, el BAUE nos da negativo, es decir, que los ingresos no son suficientes para cubrir la totalidad de egresos que esperamos o proyectamos generar durante el proyecto. Entonces, en este caso, pues tenemos la siguiente interpretación. No está generando valor agregado económico, dado que al ser negativo, los egresos son mayores que los ingresos, debiendo ser rechazado el proyecto. Es decir, que no alcanzaríamos a cubrir todos los egresos con los ingresos generados y pues debemos contemplar otro tipo de fuente de financiación para que nos permita cubrir esos egresos en su totalidad. Entonces, por ende, eh, indicamos como resultado y análisis de este indicador que no es viable la inversión en este proyecto. Continuamos con el PRI normal. Hay un PRI normal y un PRI descontado. Entonces vamos a calcular inicialmente el PRI normal, el cual pues nos indica el horizonte de tiempo para la recuperación de la inversión. Es decir, ya en esta oportunidad lo vamos a calcular ya en términos de tiempo. Y lo calculamos con la siguiente fórmula. Entonces vamos a indicar más o igual a BS para que nos dé como resultado en términos absolutos. Entre paréntesis vamos a sumar y los siguientes, los siguientes valores. Entonces vamos a seleccionar los flujos de caja libre que tenemos aquí en la fila 50 del año 0 al año 2. Cerramos paréntesis y dividimos en el flujo de caja libre del año 3. Todo ello, pues cerramos nuevamente el paréntesis que abrimos en la parte inicial y sumamos 3 menos 1, es decir, el horizonte de tiempo es 3 y le restamos 1 para poder completar la fórmula del PRI normal. Entonces retomamos. Más ABS, entre paréntesis, suma. Abrimos un nuevo paréntesis para seleccionar los valores que vamos a sumar. Entonces seleccionamos el flujo de caja libre del año 0 al año 2. Cerramos esa sumatoria y dividimos en el flujo de caja libre del año 3. Cerramos el paréntesis completo y le sumamos 3 menos 1, que es el horizonte de tiempo menos 1 que le estamos descontando. Entonces aquí calculamos el PRI normal que nos da 2.76. Entonces en este caso lo que buscamos es identificar si vamos a recuperar la inversión en un menor tiempo del que se está proyectando. En este caso el proyecto es de 3 años y la interpretación del PRI normal es la siguiente. El proyecto es viable porque estamos recuperando la inversión en 2.76 años y el proyecto está proyectado a 3 años. Entonces, dado el resultado de este indicador, pues nos soportaría que la inversión en este proyecto pues es viable, dado que pues estamos recuperando en menos de 3 años la inversión que estamos realizando en este momento. Entonces, por el momento, lo que nos arroja ese indicador es que pues el proyecto es viable. Sin embargo, pues vamos a aplicar la fórmula correspondiente al cálculo del PRI descontado. Que en este caso pues es muy similar al anterior. Eh, Utilizamos también el ABS para valores absolutos. Sin embargo, en esta oportunidad no vamos a seleccionar el flujo de caja libre,
sino vamos a seleccionar el valor presente del flujo de caja libre que está en la fila 53. Entonces, cuando hagamos la suma, vamos a seleccionar de igual manera del año 0 al año 2. Dividimos en el valor presente del flujo de caja libre del año 3 y le sumamos 3 menos 1, así como lo hicimos en el PRI normal. Entonces aquí la diferencia es que en el PRI normal utilizamos o seleccionamos el flujo de caja libre y en el PRI descontado seleccionamos el valor presente de los flujos de caja libre, ¿no? Entonces esa sería la diferencia al momento de reemplazar la fórmula para calcular tanto el PRI normal como el PRI descontado. Entonces en ese sentido nos da un resultado de 3.33. Entonces nos da mayor que el resultado del PRI normal. Y eso quiere decir que pues no recuperaríamos realmente la inversión en los 3 años, sino sobrepasamos el horizonte de tiempo, 3.33, es decir, lo vamos a recuperar en 3.33 años, es decir, mayor al horizonte de tiempo en el que se está proyectando la ejecución de este proyecto. Entonces, en este caso, pues no es viable, dado que pues tendríamos que esperar mucho más tiempo frente a la recuperación de la inversión que estamos proyectando con este proyecto de gimnasio ABC. Acá pues tenemos una fila, una última fila que nos dice evaluación final, en donde vamos a redactar ya en términos de conclusión, en términos generales ya identificando los resultados de cada indicador que podemos concluir, ¿no? Entonces en este caso la mayoría, solamente el PRI normal nos arrojó que sí es viable y los demás nos arrojó como resultado de que no se recuperaría la inversión, no vamos a recuperar lo que estamos esperando recibir como inversionistas y por ende se concluye lo siguiente. Se rechaza el proyecto en razón a que no es viable financieramente al no recuperarse la inversión y obtener excedentes de dinero. Entonces, ahí la conclusión final, la conclusión definitiva de todo el ejercicio, donde podemos concluir si efectivamente aceptamos o no el proyecto y pues indicamos el por qué, ¿no? En este caso, porque no se recupera la inversión y no genera excedentes de dinero. Entonces, de esta manera, pues, la idea es justificar, ¿no? Indicar que es recomendable o no, o es viable o no, pero justificar el por qué, ¿no? Porque no se recupera la inversión, porque no generamos excedentes de dinero, porque no cubrimos los egresos con su totalidad. Entonces, nos quedamos cortos en la generación de ingresos no cubrimos por cada peso que debemos el total de pesos, sino que no generamos excedentes tampoco. No recuperamos en el tiempo proyectado la inversión como tal, entonces sería la justificación en cada una de las casillas y finalmente indicar que no es financieramente viable la inversión en este proyecto. Entonces, eso es lo correspondiente a la hoja denominada proyecto colaborativo. Esta pues siempre debe ir diligenciada si se realizan de manera grupal o si se realizan de manera individual. Las hojas de estudiantes son iguales, es decir, son similares en la estructura. Puede que cambie de pronto la tasa de descuento, puede que cambie algún tipo de dato, pero el cálculo de los indicadores pues, va a ser igual, es decir, vamos a utilizar la misma fórmula para el valor presente neto, de igual manera para la TIR, valor actual uniforme equivalente, el índice de rentabilidad, el PRI normal y el PRI descontado lo vamos a calcular teniendo en cuenta la fórmula utilizada en la hoja de proyecto colaborativo. Entonces, la idea es poder calcularlos ya de manera individual y de esta manera tenemos las casillas para identificar el análisis correspondiente, es decir, indicar si es viable o no, si es recomendable o no. Y de esta manera, pues poder dar conclusión frente a si es viable o no invertir en este proyecto como tal. Entonces, debe ir diligenciada tanto la hoja de proyecto colaborativo como la cantidad de hojas según los estudiantes que vayan a realizar la actividad. Entonces, para tener presente lo que deben entregar, ¿no? Si aquí en las hojas de estudiantes están los 5, en la portada también deben estar relacionados los 5. O si son 3, pues en la portada solamente deben estar 3. Si es solamente uno, pues solamente un estudiante. Entonces, para tener presente, dado que si no están registradas en la hoja de portada, pues no se les asignaría calificación como tal, ¿no? Entonces, tener presente
al momento del diligenciamiento, quiénes participaron, quiénes aportaron, quiénes contribuyeron en el desarrollo de la actividad antes de ser subido al entorno de evaluación, ¿no? Entonces, tener presente ese tipo de elementos para que se le pueda asignar la calificación como tal. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud respecto a la plantilla. Profe, en caso de que se realice el trabajo en grupo, ¿todos deben entregar en el entorno de evaluación el trabajo completo o solo una persona? Ok, sí, muy bien la pregunta. Entonces, se debe seleccionar la persona a quien vaya a realizar la entrega para que no todos la suban, sino solamente una sola será que la suba o la envíe a través del proyecto, del entorno de evaluación. Dado que pues en la portada web van a estar relacionados los integrantes, entonces no hay necesidad que todos la suban, sino sea solamente una quien lo suba y pues le confirme a sus compañeros que ya la subió. Entonces, la idea es que solamente la suba la persona que ustedes deleguen o que ustedes le asignan esa responsabilidad para que pueda subir la tarea entregable a la plataforma. Vale, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Ok, ya les compartí la encuesta de, bueno, primero el link de asistencia, también la hoja de encuesta de satisfacción. Sandra me pregunta en la primera hoja que debemos poner, en la hoja de la plantilla, porque está la portada, ¿no? La portada es la que va, es la inicial, donde van relacionados todos los integrantes del equipo. Si se realiza de manera colaborativa, si lo realizan de manera individual, pues solamente iría el nombre del estudiante quien pues haya desarrollado la actividad. Ah, ok, muy bien. Listo, en caso de que ustedes dejen sus mensajes en los foros de discusión y pues sus compañeros no atiendan o no se pueda contactar o no respondan, ya pues ustedes pueden realizar la tarea individual para que no se les vaya pasando el tiempo. Ya estamos a 8, la actividad se vence el 26 de noviembre, entonces estamos a menos de 20 días para que puedan entregarla. Entonces, si no responden sus compañeros, den un plazo límite para que puedan establecer el contacto. Si de ahí llega ese plazo límite y no les han respondido, pues pueden realizar su trabajo individual. De igual manera pueden ir avanzando en su hoja, en la hoja de estudiante que van a seleccionar. Y pues si no logran contactarse con sus compañeros, pues diligencian la hoja colaborativa, ya que pues tienen las fórmulas. Entonces pues les va a quedar mucho más fácil diligenciar cualquiera de las dos hojas, ya que pues son las mismas fórmulas. Solamente es interpretar y pues analizar. Entonces pues ya sería mucho más fácil si lo van realizando, ¿no? No esperar a que les llegue el tiempo o se les vaya el tiempo para la entrega. Ya pues ustedes deciden si les dan un tiempo prudencial o lo inician desarrollando de manera individual de una vez. ¿Listo? Entonces no hay ningún inconveniente. Si lo realizan individual, solamente realizan pues diligencia en la portada,
diligencian la hoja colaborativa y seleccionan la primera hoja de estudiante, entonces estarían esas para entregar en la plantilla como tal. Si son 3 integrantes, entonces diligencian la hoja colaborativa, bueno, la portada, la hoja colaborativa y 3 hojas de estudiantes. Las otras 2, como son 5, las dejan en blanco, no las diligencian. Entonces las hojas de estudiantes van de acuerdo a la cantidad de estudiantes o integrantes que tenga el equipo y siempre va a ir diligenciada la hoja colaborativa, ya sea si es en grupo o si es individual. Entonces, profe, las otras hojas no se eliminan, sino que solo se dejan en blanco. Sí, solo se dejan en blanco. Yo verifico quiénes son los integrantes o si solamente es una persona. Y pues así mismo está la cantidad de estudiantes, dado que en el nombre de las pestañas va el nombre del estudiante que la diligenció. Entonces, las otras hojas no hay necesidad de eliminarlas, simplemente se dejan sin nombrar y pues no hay necesidad de diligenciarlas. Listo, en lo de la inteligencia artificial hay unos espacios donde nos pide interpretar o analizar los resultados de los indicadores en inteligencia artificial. Ustedes pueden utilizar el ChatGPT u otro tipo de herramientas de inteligencia artificial para que, pues aparte de digamos, de su propia interpretación, podamos conocer la interpretación que tiene la inteligencia artificial, pues teniendo en cuenta los resultados que nos arroja los indicadores. Entonces, es como complementar con otro tipo de herramientas diferentes a nuestro propio concepto, lo que nos indicaría la inteligencia artificial de acuerdo a los resultados de los indicadores. Entonces, es solamente basarnos, por ejemplo, en el ChatGPT u otro tipo de herramientas y pues realizar las consultas de acuerdo a los resultados que nos dio los indicadores y que nos arroja de acuerdo a esta interpretación. Listo, con gusto. Entonces, de igual manera, pues saben que pueden consultar con sus tutores a través del foro de discusión de la tarea para su retroalimentación. Entonces, recuerden que la tarea se vence el próximo 26 de noviembre y pues la idea es que no se dejen coger el tiempo. Si sus compañeros no les responden, pues lo pueden realizar de manera individual. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen resto de fin de semana y que se encuentren bien. Vale, profe, muchas gracias. Que tengan un buen Bueno, fin de profe, semana. gracias.